Hoy en Ven, sígueme, compartiré los capítulos 1 al 6 de Moroni. Moroni está siendo testigo de cómo el pueblo nefita está a punto de desaparecer. Él ve que es difícil mantenerse con vida porque todo nefita que es encontrado está siendo muerto por los lamanitas. Pero aún con todo, Moroni está dispuesto a no negar al Señor Jesucristo. Y él está escondiéndose prácticamente para no ser muerto, porque seguramente el Señor le dijo de que debe mantenerse, debe cuidarse lo más que se pueda. También otro ejemplo, y eso no es cobardía, cuando al Señor Jesucristo en su vida, en su ministración, cuando la gente le arrojaba piedras, él se movía, o sea, se iba a otro lado, se retiraba a otro lado para que no fuera apedreado y de esa manera también protegerse al mismo. En el versículo 4 del capítulo 1 hay algo que es tan importante que Moroni está hablando y está preparando para sus hermanos los lamanitas, esperando que en algún futuro ellos podrían recibir todo lo que los antiguos habían escrito y todo lo que había sido condensado en las planchas de oro. En el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, siempre se nos ha pedido que debemos amar a nuestro prójimo. Nuestro prójimo es una persona que no tiene que ser malo, que no es nuestro enemigo. Pero sería tan fácil para nosotros saludar a quien nos saluda, amar a quien nos ama, porque es recíproco. Sería tan fácil y aún todavía es difícil. ¿Cuán más difícil sería el amar a nuestros enemigos, aquellos que buscan el mal para nosotros, aquellos que hacen cosas para que nos vaya mal? Debe ser una cosa, o es una cosa que es difícil, pero el Señor nos manda que amemos y Moroni está mostrando su amor por ellos. En el capítulo 2 vamos a ver que el Señor había enseñado a sus discípulos la manera de bendecir a las personas, de conferir el don del Espíritu Santo. O sea, después de ser bautizados, les imponían las manos y descendía el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Cuán importante es el Espíritu Santo? Es demasiado importante que tengamos, y ya nos han recordado los líderes que tenemos que trabajar, porque se acabó el tiempo en el que el Espíritu Santo venía a nosotros. Ahora tenemos que buscarlo, porque habrá momentos difíciles en nuestra vida donde será bien difícil mantenerse como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En el capítulo 3 explica la manera de cómo ordenaban élderes, cómo ordenaban presbíteros y maestros. O sea, especifica la manera como ellos deberían hacerlo. En los capítulos 4 y 5 se enseña la forma de administrar la carne y la sangre del Señor Jesucristo. Se enseña cómo deben hacerlo minuciosamente desde el momento en que se arrodillan y hacen la bendición. En esta oración de la bendición del pan y del agua, se hace en memoria del cuerpo del Señor. Y para aquellos que están tomando, o sea, necesitan testificar, dice, ante Dios, que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre del Señor Jesucristo y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que nos ha dado para que podamos tener el Espíritu. O sea, de manera que entonces en el capítulo 2, cuando estábamos hablando de que el Señor había dado la autoridad a los discípulos para que confirieran el don del Espíritu Santo, aquí también es una condición, porque menciona para que siempre puedan tener su espíritu consigo. Entonces se hace necesario esas 4 cosas que nos han recordado constantemente antes de nuestro bautismo y después de nuestro bautismo, y todas las semanas nos recuerdan al hacer estas oraciones. En el capítulo 6 finalmente
nos habla en cuanto a cómo se realizaba el bautismo, y habían algunas muestras que deberían mostrar las personas interesadas en ser bautizadas. O sea, deberían dar frutos apropiados, dice, o sea, para recibir y estar dignos del bautismo. Tenían que tener un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y testificar a la iglesia que verdaderamente se habían arrepentido de sus pecados. Nuevamente aquí menciona en el 3 que tomaban el nombre del Señor Jesucristo con la determinación de servirle hasta el fin. Una vez que se hacía eso, entonces sus nombres se escribían y se hacía memoria de ellos y eran nutridos por la buena palabra. La iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, para hablar con unos a otros concerniente al bienestar de sus almas. Esto nos recuerda a muchas de las reuniones que tienen nuestros líderes, consejo de barrio, comité ejecutivo, donde solamente se habla del bienestar de las almas del rebaño del Señor. Hay algo que me gustaría compartir con ustedes antes de terminar. Cuando fui un jovencito de 17 años, recuerdo que los misioneros, vinieron dos misioneros, Elder Lazo y Elder Cook, un peruano y un norteamericano, para invitarme a mí y a mi hermana menor a visitar a una familia que tenía hijos que estaban en nuestra edad, para que nos presentaran y seamos amigos y fortalecernos. Ellos, o sea, me dieron la responsabilidad, y a mi hermana nos dieron la responsabilidad de cuidarlos a ellos, de recogerlos siempre de la casa, llevarlos a las actividades y regresarlos a su casa. Y me dijeron específicamente que yo era responsable de cuidar de esos jóvenes. Realmente ellos, cuando inscribieron sus nombres en la iglesia, cuando fueron bautizados y recibieron el Espíritu Santo, se hizo memoria de ellos. Y además, como han enseñado, ellos debían tener un amigo, y realmente ellos buscaron un amigo. Esto ha sido en 1975, y realmente yo agradezco que esta doctrina se ha enseñado siempre, que todos deben tener un amigo y una responsabilidad. Tanto ellos como nosotros hemos tenido responsabilidades, hemos sido nutridos por la buena palabra, y estamos prácticamente hasta ahora. Ella se convirtió con el tiempo como mi esposa, y ahora seguimos fuertes en el Evangelio no obstante las dificultades. Termina Moroni mencionando que los miembros de la iglesia se esforzaban estrictamente porque no hubiera iniquidad entre ellos. Se les perdonaba a las personas que se arrepentían de sus pecados, si es que se arrepentían con verdadera intención. Y las reuniones se dirigían de acuerdo con las manifestaciones del Espíritu. Quiero agradecer por vuestro tiempo para escuchar. Yo sé que esto es verdad y que el Señor nos ama, Él nos conoce, Él sabe nuestras dificultades, y estoy seguro que Él va a bendecirnos en algún momento. Si no nos desesperamos, si no perdemos la esperanza, Él nos va a bendecir con el milagro que necesitamos. Lo digo humildemente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.